también me pasaban cosas como extrañas, ¿no? O sea, desde muy niño veía ahí a personas que venden muebles de madera, cargando toda la base de la cama en un diablito. Y decía, ¿cómo es posible que todo el día pasen cargando eso sin ninguna probabilidad de éxito de venta, ¿no? Se me hace una oficio muy complicado, ¿no? Y decía, pues esto es como los trabajos de Hércules, ¿no? Así como... o sea, me llama mucho la atención. Obviamente también ahí hay muchas personas que viven, que comen prácticamente basura en las vías, que tienen ahí sus tiendas de acampar. Y también me encontraba hace muchos años a una persona de la tercera edad que se dedicaba a cantar en el mercado de la Cruz con una grabadora canciones de Javier Solís. Así ponía como el playback y él cantaba, ¿no? Y a la gente le daba unas monedas. Y una vez le tomé una foto de mis primeras fotos de Instagram cuando me metí a este grupo, a esta red social. Y el señor de repente le cantaba al río, así. Se ponía ahí en el puente que cruza Universidad para llevarte a la Cruz y con su grabadora a todo volumen y con el pulmón a todo volumen le cantaba a la nada, ¿no? Al río. A ese río contaminado y apestoso que tenemos. Y a mí se me hacía muy poético esa imagen, ¿no? O sea, de qué pasará por su cabeza o su mente, o qué historia hay detrás de este personaje. Y esos son como de las primeras motivaciones o germen de hacer este proyecto, pero pues simplemente eran como anécdotas. Y otra anécdota de las primeras que recuerdo, y es bastante dolorosa, es que yo me acuerdo que en primaria siempre he cruzado por esa calle. Una vez vi a un perro abandonado sobre la banqueta. No sé si lo habían atropellado o qué, pero el perro no podía caminar, o sea, tenía como que, digamos que las patitas traseras destrozadas. Y unos albañiles estaban como construyendo la banqueta y el perro, digamos, se quejaba, gritaba de dolor horrible, pero nadie lo ayudaba. Entonces era oír el dolor del perro cuando vas a la escuela. Y regresabas a la una y ahí estaba el perro. Y no me acuerdo, no sé cuántos días ahí estuvo, hasta que el perro falleció sin que nadie lo ayudara ni lo auxiliara, ¿no? O sea, entonces eso son como traumas infantiles muy fuertes que me llaman la atención y es como el germen, ¿no? De todo eso. O sea, obviamente esto ya viene de una reflexión del por qué, ¿no? O la motivación. Y pues es el abandono, la invisibilidad, el sufrimiento, los que me motivaron a hacer eso. Y se pueden hacer muchos libros sobre el tema, ¿no? O sea, imagínate un libro sobre el sufrimiento animal urbano, ¿no? ¿Cuántos perritos en la azotea? ¿Cuántos perritos en la calle sin nada a comer? Sería rastrear esa historia, ¿no? O inventarse una historia. Al final de cuentas, no todo tiene que ser basado en la realidad. Gracias, Rafa, por compartirnos. Fíjate que, sí, como dices, bueno, cuando yo estaba leyendo Los Outsiders, creo que parte de esa cotidianidad, parte de lo que vivimos, mucho tiene que ver este paisaje, ¿no? Todo lo que nos va acompañando y de alguna manera nos va formando, no tanto como un trauma, como decías, sino simplemente porque son justo el paisaje que nos acompaña y de alguna manera lo tenemos presente por mucho tiempo, y lo cual me resulta interesante. También yo en alguna ocasión he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que por alguna situación están en situación de calle o pues lamentablemente quedaron mal de sus facultades mentales, y uno se pone a pensar, ¿no? Y bueno, ¿y antes qué fue de ellos? ¿Por qué quedaron en esta condición? ¿Qué historia hay detrás, no? Y justo el libro de Los Outsiders devela mucho de lo que hay detrás de estas historias. Y me gustaría preguntarte, bueno, que también me resultó interesante, ¿no? En algún principio pensé yo que ibas a decantar por escribir una crónica tuya, ¿no? Acerca de todo esto. Después dije, a lo mejor va a plasmar algunas letras poéticas de ellos, pero me resultó una genialidad que les dieras voz, ¿no? Y que su voz fuera la que esté plasmada ahí dentro del libro. ¿Cómo decidiste esto?
Pues es parte de unos ejercicios que había hecho sobre poesía oral, totalmente basada en el testimonio de las personas. Y a mí, voy a confesarlo, o sea, hace 2 años hice un poema basado en la historia de mi padre, de una anécdota que me contó. Y a mí no me convencía como texto, ¿no? O sea, me decía, pues es que esto no es poesía. ¿A dónde está la poesía, no? Y justamente cuando lo metí al taller de grafógrafos, pues fue muy celebrado, ¿no? Porque justamente se trata de no ser deliberadamente poético, ni meterle acá las florituras, ni los lirismos, ¿no? A los que quizás estamos tan acostumbrados. Digo, hay muchas formas de hacer un texto. Entonces, justamente quise como en lo posible meter mi cuchara, por así decirlo, en el texto. Y justamente encontré a estas personas pues entrevistándolas, o sea, era pasar horas ahí en la calle viendo qué persona consideraba yo como outsider, pero al final era como un espejo que yo estaba buscando. O sea, si tú vas y encuentras tus outsiders, vas a encontrar a otras personas, por lo azaroso de la ciudad, por el día, porque una ciudad siempre está en movimiento, y porque habrá personas con las que vibres más, que la veas así a la distancia y digas, ah, ahí, algo me llama él, o esa persona que a mí me interesa buscar o contar, ¿no? Y te confieso, muchos me batearon porque pues, obviamente no tienen ni el tiempo ni las ganas o están en un estado alterado de conciencia que no les permite nada. A los que yo consideraba los outsiders perfectos, ¿no? Así de decir, no, esto es la gran historia, pero me mandaban a volar, ¿no? Pero al final, los que están fueron los que accedieron a contestar una serie de preguntas que me permitió como conocer el perfil, y son estas preguntas. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? Si pudieras viajar en el tiempo y en el espacio, ¿dónde te gustaría estar y por qué? Y si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Entonces, a partir de estas preguntas detonantes, me empezaban a contar pues casi su vida, y tengo entrevistas que duran casi una hora, ¿no? Y porque las personas como que tenían muchas ganas de platicar o de que alguien las escuchara. Y otras entrevistas duraban 3, 2 minutos, o sea, porque eran personas muy parcas, ¿no? Pero bueno, al final no me importaba tanto la cantidad de material, sino pues el momento, ¿no? Porque tampoco iba a estar infinitamente ahí buscando por la ciudad a personas. Y digamos, yo lo veo como una radiografía de la ciudad en cierto momento. O sea, estos son los outsiders que yo encontré. Otra persona podía replicar ese proyecto y se va a encontrar otro tipo de personas de acuerdo a los rumbos en los que estén. Yo lo delimité a ir a cada delegación de la ciudad, ahí a la Villa Cayetano Rubio, a la Félix Osores, obviamente la del Centro Histórico, a Santa Rosa Jauregui, y eso me permitió conocer un poco del Querétaro profundo que está aquí, que vivimos, ¿no? Día con día, que no es este Querétaro que nos venden en las narrativas oficiales o en las revistas turísticas. O sea, amigos, hay otro Querétaro subterráneo del cual nos estamos dando cuenta y quizá también hasta reprimiendo, ¿no? Ahorita, a raíz de las situaciones que se han dado de violencia en el centro histórico, no sé si han notado que la policía estatal pues barre a todos los indigentes. La deban o no la deban, o sean sospechosos o no, pues los suben a la camioneta y los desalojan, ¿no? O sea, quieren un centro histórico pues impecable, turístico, pero la realidad es que hay cada vez muchas personas que no tienen la capacidad de pagarse un hogar, de tener un techo. Por eso también quieren mover
el albergue y empatía del centro histórico, cuando siempre he estado ahí, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una confusión entre la tolerancia hacia ese tipo de personas con la seguridad. Y eso hace que se cree un estigma, ¿no? Un estigma de, ay, lo veo así como, pues muy desarreglado, muy sucio, ya me va a hacer algo, ¿no? Digo, puede pasar, como en todo, ¿no? Pero, entonces ahorita está esta situación de intolerancia hacia ese tipo de personas, más que nada en el centro histórico. Y también por eso es como, este libro es como, hay otras narrativas o hay otras posibilidades de conocer esta ciudad que a través del asomarte o del Querétaro Travel, todo eso, ¿no? O sea, al final yo creo que una ciudad se conoce caminándola y subiéndose al transporte público y no en un auto o no yendo a los lugares bonitos, sino irse a lo profundo. Sí, claro, esto que comentas es importante. Y ahí dentro de estos relatos o estas entrevistas, justo comentaban eso, ¿no? Querétaro no es limpio, nosotros lo limpiamos, ¿no? Es limpiado. Es limpiado, ¿no? Ajá. Eso me marcó mucho y también me marca otra frase, ¿no? Yo quiero ir al espacio. Ah, sí, con Gonzalo. Son de las frases que van tejiendo las historias, ¿no? Y sobre todo te van marcando, porque encuentras alguna empatía, tú como lector encuentras una empatía y dices, bueno, ¿en qué momento desviaron el camino? ¿En qué momento llegaron a esta condición? ¿Qué fue lo que hizo que esta gente esté así, ¿no? Como dices, yo terminé con algo, ¿no? Creo que todos somos outsiders, ¿no? En algún punto. Esa fue mi teoría, ¿no? Creo que en algún punto todos somos outsiders y todos conocemos a un outsider, ¿no? Claro. Pero lamentablemente no nos permitimos la oportunidad que tú tuviste, ¿no? De platicar con ellos, de conversar, de justo tejer la historia, ¿no? Y ver, bueno, en dónde empata la historia de esta persona con la mía, ¿no? Sí, o sea, también ahí hay un aprendizaje porque yo aprendí un poco como a moverme más en la calle, ¿no? En el día, o sea, me entendí que, o sea, mi primer acercamiento era regalarles un libro, ¿no? Y me lo aceptaban, pero no me dejaban que los entrevistaran. O también les como que les pedía de manera muy polite permiso. O sea, como muy propio, ¿no? Y ya después como el oficio de los rechazos te va haciendo de que tú llegaras, te regalo un libro, te puedo hacer unas preguntas y ya empezabas a filmar luego, ¿no? Claro, siempre respetando que dijeran sí, ¿no? O sea, porque pueden decir no, sabes que no quiero, ya me voy, ¿no? Entonces son como la pequeña maña que tú haces de sacar historias de la calle o ser un reportero de la calle y pues es pasar mucho tiempo, o sea, fui a cada delegación, la más lejos que me quedaba era Santa Rosa Jauregui, y era estar ahí horas y horas esperando a ver una persona en la que resonara algo, ¿no? O que me llamara la atención algo. Entonces, también hay que ser muy precavido porque pues, finalmente son desconocidos, no sabes en qué mood te los vas a topar. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, siempre cuidar. Digo, no me pasó nada afortunadamente, pero sí hay que tener cierta precaución porque no puedes llegar así de la nada a preguntarte ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Cuál ha sido el día más triste? Pues te vas a decir, pues ¿qué te importa? Y déjame en paz, ¿no? Sí, es todo un trabajo. ¿Cómo surgen estas preguntas? ¿Cómo decides, bueno, voy a enlistarlas, quiero preguntarles cuál es el día más feliz de tu vida, cuál es el día más triste, qué harías si es el último día de tu vida, el fin del mundo? Pues se me hicieron como buenas preguntas para conocer el perfil de una persona, ¿no? Y digamos que los entrevisté en su campo de acción, ¿no? En su día a día, o sea, no me fui a un café aquí a que me contestaran las preguntas, sino que los tomaba en lo que estaban haciendo, vendiendo churros, pidiendo limosna, pisteando, como los del Escuadrón de la Muerte, o sea, los agarré en el momento, ¿no? Y también son preguntas que te desbalancean, porque no cualquiera te las hace y te ponen a pensar, y unos sí las contestan, otros se van por la tangente, y si las personas te dan como pie, pues ya te empiezan a contar un montón de anécdotas y una cosa te lleva a otra,
Y al final todo esto lo tengo documentado, me salieron como 30 gigas de video. Y justamente el trabajo fue como transcribir todo lo que me dijeron a un documento en Word, todo, así tal cual, la transcripción. Y ya después tratar de encontrar como el poema en ciertos fragmentos, ¿no? Hay unas cosas en las que les quité mucho, otras no tanto. Y ya eso ya fue como ya mi decisión como autor. Pero digamos que es el libro de los outsiders, o sea, Sí. es la voz de las personas. Creo que, a mi parecer, creo que en el primer texto está una parte poética y ahí el autor se da cuenta que la voz no le pertenece a él, la voz le pertenece a los outsiders y los deja que fluyan. ¿Es cierto esto o es No, una sí, idea sí, mía? sí, es cierto. Es la segunda parte del primer poema. El primer poema es de Crescencio Marcial Andrés, que es el maestro tejedor de sillas de bejuco que encontramos ahí en el Parque Álamos, ¿no? Ya me entrevista y luego dije, voy a hacer una segunda parte de este poema como ya metiendo mi lirismo. Lo escribí y ya lo dejé, ¿no? O sea, porque pensaba como armar esta estrategia del libro de lo que me cuentan y ahora yo lo que yo quiero contar. Pero siento que hubiera sido mucho más extenso, porque sí, ya el libro ya es muy extenso. Sí. Y además, pues, lo importante no era mi voz, ¿no? Y justamente así está en el proyecto. Era dejar que los otros hablaran, no tanto yo. O sea, dejar que hablen y que hablen y que hablen, ¿no? Porque si hubiera puesto en el proyecto 35 poemas con mi voz a través de la entrevista, ahí sí hubiera escrito eso, pero me di cuenta que hay que regresar a lo básico y a lo que pusiste y ya. O sea, creo que es más valioso lo que ellos te cuentan, bueno, para mí, que lo que tú puedas contar acerca de ellos, ¿no? Que también podría ser. Y es que también este material da para muchos libros. Quizá en un futuro yo pueda hacer mi libro de los outsiders, Claro. pero es el libro de ellos, ¿no? Si ahí está mi nombre, es nada más como curador. Realmente es un libro colectivo. Es un libro desde la colectividad. Como no tanto de la apropiación, sino más bien es como de la desapropiación, ¿no? Como dice Cristina Rivera Gaxa. Construir la comunidad y ahí están las voces. O sea, podrían criticarlo, pero lo que no pueden criticar es que todos los poemas son iguales porque las voces no son iguales. Entonces sí son 35 poemas muy, muy diferentes. Sí, justo lo que te decía, ¿no? Te das cuenta de que la historia les pertenece a ellos y los dejas que fluyan, ¿no? O sea, porque bien podías haber escrito un poema por cada uno de ellos, pero de alguna manera te das cuenta de que pues, la historia y el libro les pertenece al final de cuentas a cada uno de los que te contaron, ¿no? Exacto. Y justamente, pues, vuelvo a lo mismo. O sea, el libro es totalmente de descarga gratuita. Digamos que le pertenece a la ciudad totalmente. Y lo quise hacer así de esta manera digital porque tú sabes que un libro en físico es limitado el tiraje, es complicada la distribución. Y ya cualquier persona con un móvil, digo, no necesita ser un móvil de última generación, con un móvil que tenga acceso a internet y puedes descargar el programa, ¿no? Para poder leer el libro. Si tú tienes iPhone, descargas el libro y no necesitas instalar nada, o sea, solito lo lees. Si tú usas Android, tienes que instalar un programa que se llama Lithium y ya te permite leerlo. Si tú usas Windows, bajas el programa Calibre para leerlo. Si usas Mac, no tienes que instalar nada, o sea, solito se puede leer, ¿no? Porque es un formato pues universal y creo que así es como una manera más fácil de que el libro vaya distribuyéndose orgánicamente, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, ahorita quizá alguien ya en esta transmisión alguien se lo pudo descargar y fácilmente lo puede compartir por WhatsApp, por Facebook. Entonces, eso es lo que me gusta más de este libro y es como ya es un producto cultural que nació de esta beca, ¿no? que te da el PEIDA. No es mi borrador de poemario, no es mi borrador de novela, no. Ahí está el libro, tal cual, y ya, es para la ciudad, ¿no? Sí, para la gente que nos escucha y ahorita también pensando, es como algo contracorriente, ¿no? De las 50 personas más
exitosas, ¿no? De tal lado. A mí también me da mucho cringe eso, ¿no? Creo que es algo que hace contrapeso a todo esto, ¿no? Y por qué ellos no son influyentes y por qué estos outsiders no impactan de alguna forma en la comunidad, ¿no? Y por qué esta gente, o sea, por qué esta gente no tiene la voz que deberían tener. Eso es también algo muy importante de este libro. Platícame algo, Rafa. ¿Cómo fue el proceso de entrevistas? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuánto decías, bueno, este día voy a entrevistar a 3? Ya nos platicaste que te aventabas horas esperando. Después de que ya fuiste agarrando cierto ritmo de trabajo, ¿cómo empezaste a organizar? Y después, al llegar a tu casa, ¿cómo te liberabas de esta carga? Porque es una carga ya al escuchar a la gente. ¿Cómo decías, bueno, me separo un poquito, ¿no? O trato de... Como un psicólogo, ¿no? O sea, ¿cómo separo esta parte? Porque sí es complicado, me imagino. Sí es pesado porque justamente le haces al psicólogo y el escuchar tanta carga emocional de las personas, pues sí es un peso que te afecta psicológicamente. Yo lo que hice fue empezar a grabar todo con mi celular. No me llevé ningún equipo especializado, o sea, todas las fotos y el video aquí con mi celular. Y para mí lo más difícil fue como recopilar esta información, porque son 35 personas, o sea, son 5 personas por delegación, o sea, no es fácil. Sí. De hecho, Chio Benítez me decía, es que tú hiciste un documental. ¿Es un documental? Es un documental que tú hiciste, bueno, sí, quizá es un documental que necesita ser editado porque ahí tengo todos los videos, pero yo ese documental como que lo sinteticé en este libro, ¿no? En estas historias. Y ya lo más difícil fue como primero dedicarme a encontrar todo, grabarlo. Y eso fue la parte que me tomó más tiempo, ¿no? Y ya que terminé de grabar todo, así como que tuve 15 días de reposo. Y ahí como pensé como la estrategia, ¿qué hago? Solamente transcribo, meto mi cuchara, ¿no? Y decidí que era mejor así como sacar sus voces. De hecho, el libro se llamaba Outsiders nada más. Y fue cuando dije, no, pues es el libro de los Outsiders. Entonces sí di como unas 2 semanas de distanciamiento psicológico para saber a dónde podría llevarme todo este material, porque son horas y horas de estar ahí. Y pues también tengo mucho material en mi memoria, porque no solamente es la entrevista, sino es el proceso de llegar, de caminar los espacios. Por ejemplo, ahorita que ya 5 de febrero está casi terminado, pero no sabemos cuándo se va a terminar. Fui ahí por Felipe Carrillo Puerto y parecía Vietnam, ¿no? O sea, parecía una zona de guerra y parecía una zona muerta, porque todos los negocios alrededor de Felipe Carrillo Muerto estaban en quiebra, cerrados. Entonces parecía una zona muerta en la ciudad, un vacío, ¿no? Entonces y a medida que te alejabas más de 5 de febrero, pues ya empezabas a ver más gente, más movimiento. Y también, no sé, todo ese material está aquí en mi cabeza y quizá también de pie para otro libro, ¿no? O sea, realmente el vagabundeo por la ciudad te da muchísimo material para explorar o escribir acerca, ¿no? Okay. Como también es válido el vagabundeo por la naturaleza o sí, por ciertos paisajes, pero acá es como más, digamos, te enfrentas más a lo inesperado, porque ves mucho movimiento de personas, de situaciones, de cosas que se están moviendo en este estrato, ¿no? En la naturaleza, digo, es como más bonito, está el pajarito, la cascada, el árbol, es quizá más contemplativo, pero aquí es más, yo veo más estrés y más sufrimiento en el vagabundeo por la urbanidad que por la naturaleza, para mí. Sí, claro, te encuentras muchísimas historias sí. Y cosas que de repente no sabes, ¿no? Porque cierta situación se está presentando y sí te genera mucho impacto. Y hablando de esto, después de entrevistar vendedores de churros, vendedores de bejuco, un poeta albañil, a un exjugador de fútbol, a gente que es del Escuadrón de la Muerte,
a un chico que está perdido en el tema de la drogadicción, Sí, a una vendedora churros. de una vendedora de churros, a una lavadora de autos, Sí. a un viene, ¿no? Sí. De un centro comercial, centro comercial. Sí. Toda esta gente, ¿qué fue lo que más te impactó? A mí me impactó una frase me quedó grabada, que es de una persona que dice, quiero ser feliz, no como mi suegro que ayer compró una soga y se suicidó, ¿no? Y se ahorcó. Híjole, es que todas te impactan, o sea, Lo más fuerte que hayas vivido en este proceso. lo más fuerte es que al final todas esas personas son un espejo de alguna manera mío, ¿no? O sea, por ejemplo, la chica que recolectaba en el mercado de abastos el desperdicio de las verduras, yo pensaba, o sea, fíjate cómo uno va con las ideas equivocadas. Veo, o sea, en el mercado de abastos afuera hay un contenedor de basura, donde todos los verduleros y fruteros tiran, pero montones de cajas de jitomate, calabaza, fruta que para ellos está en mal estado. Y yo cuando vi la escena se me hizo impactante, ¿no? Porque ahí está la gente pues pepenando, ¿no? Todo el contenedor. Y yo dije, pues a lo mejor la están seleccionando para volverla a vender. Esa era mi idea, ¿no? Y ya me acerqué muy tímidamente con Karina y dije, ¿y después dónde la vendes? Dijo, no, es que no es para venderla, es que yo me la voy a comer. Esto es para nuestro consumo, porque esto es lo que comemos día con día. Nada más juntamos para una coca y unas tortillas y ya. O sea, ese es su único día. Y al final, eso es de lo que más me impactó porque, pues al final una necesidad básica es el hambre, ¿no? O sea, todos hemos pasado hambre alguna vez. Yo en mi niñez pasé hambre por el tema del alcoholismo de mi padre. Pasé hambre en la pandemia cuando todos los negocios cerraron y no había ingreso. Entonces son como historias que te resuenan, ¿no? Así de, no manches. O sea, inconscientemente son el espejo de mi outsider que yo soy también, ¿no? Por eso digo que cada quien puede encontrar diferentes outsiders en la ciudad. Quizá a otro le resuene otra cosa, ¿no? Y también me llamó mucho la atención el chico que reciclaba cartón, que me lo encontré allá afuera del Parque Querétaro 2000, y él, el único sueño que tenía era que alguien le tomara alguna foto. O sea, él obviamente no sabe nada de celulares ni internet, es un chico rehabilitado por AA. Y decía, sácame una foto, ¿no? Sí, yo te la saco con mucho gusto. Y yo así de, ¿y dónde te la mando? ¿Cómo? No se puede decir. Entonces justamente esa es la portada del libro, ¿no? Y está pues también en todos los pósters ahí en las redes. Y es un señor que está así como de pie, teniendo el fondo. Y también en el perfil de Instagram estoy subiendo las fotos que no salen en los GIFs de las personas que fui entrevistando. Entonces, son de las que más me impactaron, ¿no? La señora que recolectaba la fruta para su consumo propio. Y también el chico que no tenía como... No tenía la posibilidad de sacarse una foto, ¿no? Porque en algún momento también, así como haciendo memoria, yo en mi juventud yo no tenía por una computadora. Yo nunca tuve dinero para comprar una computadora. Digo, ahorita afortunadamente ya puedo. Pero a mí se me hizo así como que wow, ¿no? O sea, de las primeras laptops que salían. Y te digo, todo eso al final lo procesas en la vida y años después lo recibes y lo tratas de sacar de alguna forma. Sí, como decíamos, ¿no? De alguna manera se empatan las historias, ¿no? Exacto. Aunque podrían parecer muy distintas en diferentes geografías o momentos, se empatan, ¿no? En algún momento hay algo que te conecta, ¿no? Con esa persona. Exacto. Y dices, pues bueno, pasamos por la misma situación, vivimos la misma situación. A mí hay algo que me impactó, es la chica que le preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuál sería o qué harías en el último de tu vida? Y te dice, comer lo que yo quisiera, ¿no? Mariscos creo que hacen, sí. Porque después ya no voy a poder comer nada, ¿no? Todo el mundo, algo así dice, ¿no? Que todo el mundo se limita cuando pues lo que puedes hacer es comer, ¿no? Y justo eso, yo pensaba eso, ¿no? Sí, justo siempre decimos, no, ahora no quiero gastar y no quiero comerme esto porque está caro.
Sí, pero si mañana ya no estás, ya no lo vas a poder comer. Ajá, ya lo que decías de que ya muerto, ya en el funeral todo el mundo te envió flores y así de, ¿por qué no te las dio en vida, no? Unas flores, ¿no? Sí. Y ya muerto, pues ya, como dice la Biblia, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. No, no te llevas nada. Y llegas sin nada y te vas sin nada. Entonces por eso en la Biblia dice, beber y comer. Y disfrutar el día. Que cada día tenga sus propias penas, ¿no? Para bien o para mal. Platícame un poquito acerca de esta historia de la persona que afirma, del outsider, que afirma ser o haber trabajado en Cabo Cañaveral, ¿no? Y que dice que quiere ser astronauta. ¿Qué tanto de ficción y qué tanto de realidad hay en su historia? Que de repente ahí sí me sacó de onda, pero al final cierra con algo ahí muy fuerte, ¿no? Muy poderoso. No sé, bueno, hace varios comentarios, ¿no? Uno que creo que le preguntas de dónde conoce toda la información y te dice que del tesoro de la juventud, ¿no? No, es del libro secreto de los Estados Unidos. Pero también te menciona otra enciclopedia, ¿no? De los tesoros de la juventud. De la juventud. Entonces ahí me impacta y al final cierra con algo de que todas las máquinas son complicadas, pero se pueden hacer, ¿no? Algo así. A ver, platícame un poquito acerca de sí. Es Gonzalo. Gonzalo es un invidente que lo pueden encontrar ahí pidiendo caridad en la farmacia Guadalajara. Ahí muy cerca de ¿cómo se llama? De la pista de patinaje de Álamos. Antes de llegar hay unas farmacias Guadalajara y él va a pedir caridad en las noches, como entre 5 y 7. Yo vivo por la zona y siempre me lo encontraba. Algunas veces pide auxilio para tomar un taxi, porque ningún taxista lo quiere levantar. Entonces ya tú le haces la parada y lo subes y nada más sus trayectos son muy cortos, nada más subir la subida, ¿no? Perdón, subir ahí hasta Corregidora Norte ya. Y esta persona, pues yo le hice las mismas preguntas, el día más feliz, todo eso. Y la verdad cuando me contó eso de que quería ser astronauta y que él se fue de mojado y trabajó para un general de los Estados Unidos y le enseñó el libro secreto de los Estados Unidos que tiene los secretos de todos los inventos, así de, ¿y dónde está ese libro, no? Quizás esté la máquina del tiempo. Y yo siento que es que no sé, o sea, de por sí la historia es muy increíble. Sí, pero a lo que voy es que no importa si es en realidad ficción o hiperficción o un sueño, creo que el testimonio ya es valioso por sí mismo y eso me lleva a lo siguiente, o sea, aunque el libro esté basado en la realidad, porque son personas reales, al final cada quien se inventa sus propios mitos, ¿no? Como todos los hacemos, ¿no? De que yo hice esto alguna vez y eso es muy humano, ¿no? Que como mitificar tu día o la historia de tu vida. Y justamente es lo que está haciendo Gonzalo, ¿no? O sea, como él se quedó invidente por negligencias médicas que no le pudieron detectar el glaucoma a tiempo. Y al final quizá si te pones a pensar un poco, quizá esta historia que él se ha inventado sobre el ejército, no sé si sea real, es como que le da la energía para el día a día. No sé si me doy a entender, así como es como, pues lo único que me da motivación es saber que yo sé esto, o que yo he vivido esto, que el común de los mortales no. Entonces está padre. Sí, y está así de wow. No, está impactante, ¿no? Porque justo te deja pensando, bueno, ¿y él de dónde conoce esta información? Porque también te habla acerca del glaucoma, ¿no? Que solo hay 3 gotas o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde saca esto que sabe? ¿De dónde lo conoció? ¿De dónde lo adquirió? ¿Quién se lo contó? ¿O cómo fue que se apropió de esa historia, no? Pues yo sí creo que ha ido o sea, como tú lo ves de cerca, pues sí tiene sus ojos bastante lastimados, pero pues él antes sí veía, nada más que le dio esa enfermedad. Y se ha sometido a miles de tratamientos, le han dado muchos apoyos, pero pues no queda bien. Entonces hay un cierto resentimiento contra los doctores. Contra las instituciones. Porque él se siente como timado, ¿no? Tanto
monetariamente como psicológicamente, porque le dicen, sí, con este ya quedas y nada, ¿no? Entonces es una historia muy fuerte. Y además, también si te pones a pensar, una persona que pierde la vista, pues también desarrolla otros sentidos, ¿no? El oído, el olfato. Entonces, no, está increíble, está increíble. Y eso es solamente un fragmentito, ¿no? De lo que nos contó. Pero te digo, cada persona te da para una novela, Sí, prácticamente. justo, no, y él es el que cierra, ¿no? La historia con el último día quiero estar en el espacio, ¿no? Entonces, Ir a Alpha Centauri. ajá, entonces sí, o sea, como que tiene una cierta coherencia, ¿no? Su historia y dices, te quedas impactado y dices, de dónde sacó esta historia? Hay otra historia que me causó mucha curiosidad porque no entendí al final. La persona que juega fútbol, ¿no? Ajá. Que cierra con que sus hijos le regalan un balón de fútbol autografiado. Ahí no entendí. ¿Sus hijos juegan fútbol de manera profesional? Sí, igual que él, semiprofesional. Ah, ok. Pero le regala un balón autografiado por sus propios hijos. O sea, al final él casi llega a primera división, pero embarazó a su pareja y ya no pudo como despegar. Tuvo hijos y nietos que también juegan fútbol y por corrupción tampoco pueden acceder a la primera división porque les piden dinero, ¿no? Y no todos pueden pagar esa cuota, ¿no? Ese como acceso al ¿cómo se llama? A la elite del fútbol mexicano. Y al final dice, no, pues mi gran orgullo es que yo, a pesar de que tengo mi rodilla mala, yo todavía jugué fútbol con mis hijos y de regalo me dieron un balón autografiado por ellos, o sea, por el nieto y el hijo y etc. Ese es como para ellos el mejor regalo. O sea, Sí, digo, un papá de edad avanzada que juegue fútbol y que sea el héroe de sus hijos como jugador, pues a estar padre. bastante interesante. Encontraste dos personas, si no mal recuerdo, que son hablantes de lenguas originarias, ¿no? Sí, una señora que vende artesanías en Santa Rosa Jauregui, creo que habla tarasco, y me costó un poquito de trabajo comunicarme con ella en español. O sea, sí entendía el español, pero no al 100%. Y al final le dije que me escribiera algo, que me dijera algo en su idioma original, y ya, es lo que puse en el libro. ¿Y el otro fue Crescencia? ¿Lo puse o no me acuerdo? No, creo que no. Es una chica que habla ñañú. Ah, no, sí, es eso. Crescencia, Sí. sí. Pero creo que está el todo en español, porque Crescencio es de Amealco Ñañalco. y habla ñaño. Ñañú. Sí. Justo eso que comentas, ¿dejaste fuera a algunos outsiders? Sí, sí los dejé fuera porque, digamos, porque lo que pasó fue que también me encontré una persona que pedía caridad en el Mercado de la Cruz, pero ya cuando vi la entrevista no estaba tan bien el audio, entonces no me dio buen material. Te digo, fue todo un aprendizaje, o sea, tanto de grabar bien, entonces, pero sí, como uno o dos nada más. Y también muchas cosas de los que me dicen está editada por mí, ¿no? Porque siento que le dan vueltas a lo mismo, al mismo Sí. tema, o ya no lo encontré tan significativo para la historia que me están contando. O también ya un poco extenso, cansado, ¿no? Entonces, te digo, o sea, cada persona tiene su momento en el libro, algunos muy cortos, otros más extensos. A Rafael Volta como escritor, documentalista, investigador, entrevistador, Ya sociólogo, todo ya. reportero. Reportero. ¿Tuviste alguna situación donde de repente tú observaras que alguien te estuviera viendo y dijera, bueno, este compa, ¿qué está haciendo? Ajá. ¿Qué trae? ¿Tú percibiste eso o no? Normal, No. todo fluyó. Todo fluyó. De hecho, cuando entrevisté a los señores del Escuadrón de la Muerte, entiendes, el Escuadrón de la Muerte, que club de alcohólicos profesionales que están bebiendo en la calle hasta morir. Ahí entrevisté a uno de ellos y mientras lo estaba entrevistando se acercó como un compa del escuadrón, así como pensaba que lo estaba como molestando. Y ya como
cuando se dio cuenta de que era un buen cotorreo, pues ya ahí aproveché para entrevistarlo a él, ese freno, y ahí hice 2 entrevistas en un solo momento. Fue por pura casualidad con esta historia. Con esta gente me impacta, ¿no? Cómo ellos están conscientes de su condición, ¿no? ¿Sí? O sea, están conscientes de que tienen un problema y que probablemente eso los va a llevar a la muerte, ¿no? Pues es la autodestrucción, es ¿cómo se dice? El que tú contribuyas a tu propia autodestrucción de manera consciente. O sea, ellos saben que lo que hacen no es lo mejor para su salud, tanto mental como fisiológica, pero es ese gusto, ¿no? Por destruirse, ya sea por soledad, abandono, o porque hay una adicción al alcoholismo, ¿no? De plano. Entonces, a mí es también de las historias que me gustan, ¿no? Porque a mí me encanta el alcohol. Digo, yo no tengo ese grado de alcoholismo, pero también me veo reflejada en ellos, ¿no? O sea, ¿quién no se ha despertado bien crudote? Pero digo, o sea, a ellos los agarran así, los trepan a la policía y los manda a votar a Santa Rosa Jauregui. Y ahí regresense como puedan, me vale. Y es algo que comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Y también muchos comentan lo mismo y se quejan de esa parte, ¿no? Nos llevan a Santa Rosa Jauregui, a todos, y ahí nos dejan y regresense caminando, ¿no? Sin un peso en la bolsa. Y son como 4 o 5 personas que comentan lo mismo, ¿no? Agarran, nos llevan, nos saludan, nos llevan, pero nos dejan allá y hay que caminar, ¿no? Sí, porque al final lo que me contaba Hugo, es la persona que se adicta al cristal, es que a veces ellos llegan con sus bolsas. Imagínate que aquí llegaran al café, ¿no? Entonces levantas un reporte y llega quizá la patrulla y ya les dice, no, pues retírate, ¿no? Y ya agarran sus bolsas y se va a otro lado. Y lo que dicen es de que si ellos ven reincidencia, pues ya los llevan, ¿no? Como falta cívica. Pero pues el juez, ¿qué les va a decir? ¿Qué delito cometió? No, pues nada más estaba ahí en la calle. Pues los va a sacar, o sea, no hay falta que cometer. No hay delito, ¿no? Ni tampoco flagrancia, o sea, nada. Entonces, pues ya, o sea, ya ahí sí regresense como puedan, ya no es mi problema, ya salieron quizá de, no sé, de la prisión porque no hubo falta, o el juez dijo, no, pues aquí no hay nada y ya. Obviamente de Santa Rosa al centro, son más de 20 kilómetros. Sí, está triste esa situación. Muy compleja. Sí. ¿Encontraste algún común denominador en las preguntas que hiciste? ¿Cómo? A ver. Una respuesta que fuera Sí. repetitiva, digamos. Pues, fíjate, yo creo que es muy humano el tener mucha nostalgia por el pasado, el sentir que todo tiempo pasado fue mejor, como ese regreso a la infancia, a cuando tus familiares estaban con vida, o sea, eso es súper humano, ¿no? O sea, ¿quién no ha perdido a un familiar y quisiera otra vez volver a estar con él? Eso lo encontré mucho. También encontré muchísimo agradecimiento por tener trabajo, ¿no? Porque hay personas que ya no pueden trabajar o que están desempleadas, y como que para ellos el tener un trabajo es como básico, ¿no? Es como que les da una identidad de yo trabajo en o yo trabajo para. Es una identidad muy poderosa. Entonces, nostalgia del pasado, el tener un trabajo, y mucho lo que encontré es el agradecimiento a Dios. O sea, a pesar de que no estaba en una situación tan favorable, dan muchas gracias a Dios por el solo hecho de que saquen para el día, ¿no? O sea, que saquen para agua, jamón y pan Bimbo, ya. Entonces, es como esos común denominadores: nostalgia al pasado y agradecimiento al Señor por el trabajo y por el sustento, ¿no? Y pues también muchos buenos deseos, ¿no? Saben o sabemos que el mundo está jodido, y es ese dar gracias por decir, pues
tengo a mi pareja, a mi esposa, o amanecí con vida y puedo luchar un día más, ¿no? O sea, son temas muy humanos en estas personas y sí fueron como reiterativos, ¿no? Sí, eso de la nostalgia se ve mucho, ¿no? A mí me impactó mucho de una chica, me parece, que dice que ella lo que le gustaría hacer es regresar con sus papás, ¿no? Estar con sus papás que no están y estar con ellos. No recuerdo bien, pero sí es como dices, ¿no? Ese caparazón que te da la familia, ¿no? O regresar al pasado y bueno, te sientes protegido con tus papás, con tu familia, estás en ese... Ajá, y además también muchas de las personas no eran originarias de Querétaro. Sí, ¿no? O sea, hay muchas personas que no son nacidas en la ciudad, ¿no? Pero obviamente sabemos que la ciudad está digamos, ya casi, como dicen, hay muy pocos queretanos viviendo en Querétaro. Muchas personas vienen por cuestiones de trabajo, porque creen que aquí es la tierra prometida. Por X o Y sienten que Querétaro es como una ciudad modelo en el sentido de que voy a encontrar trabajo, es seguro, hay oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces sí, es muy poca gente de Querétaro a la que entrevisté y muchos son de fuera, de Durango, Zacatecas, de Ciudad de México que vienen a trabajar aquí, como la chica que trabajaba en la obra de 5 de febrero, la que cuidaba la covacha de materiales. En esto que dices del agradecimiento al trabajo, el que me causó mucho impacto es el que vende barajas, ¿no? Y otras... Ah, y Héctor, sí. Que él dice, no, yo salgo y vendo, ¿no? Yo no quiero pedir limosna, yo tengo para sí, vender mis barajas. Héctor lo pueden encontrar aquí muy cerca del Mercado de la Cruz. Y él es invidente. Y a mí lo que me llama la atención es de que él tiene un discurso un tanto irracional cuando está caminando. O a veces está en las esquinas gritando un montón de peroratas en contra de cierta persona que lo defraudó, que no apoya a los invidentes, etcétera. Y tú te lo encuentras y empieza así a decir. Entonces a mí me gustó ese discurso como para meterlo a un texto. Pero ya cuando te acercas con él a preguntarle, ya entra en el modo racional o normal y te contesta perfectamente. O sea, como que cambia el chip de estoy platicando con alguien y estoy ya en mi mood de despotricar contra todo mundo. Entonces, la historia de él es muy, también un poco, pues sí, muy triste porque él le detectaron que estaba quedando ciego desde niño, nada más que la maestra ni sus compañeros se dieron cuenta. Por eso decían, oye Héctor, ¿qué estás tan pendejo que te tropiezas? Porque él se empezaba a tropezar, pues ya no veía nada. Y nunca nadie lo llevó al doctor ni le previno hasta que perdió la vista. Pero él es muy, muy listo, o sea, tiene su sentido del oído y vive ahí no me dijo que por Pastera, una casa, creo que con su hermano, y pues él se la gana vendiendo corta uñas, barajas, cerillos, y la encuentran ahí por los alrededores del Mercado de la Cruz. Siempre está ahí. Qué interesante historia. Ahora me gustaría preguntarte cómo decides meter a dos mujeres que tú las consideras como outsiders, pero de alguna manera tienen cierta formación académica, sí, pero no distan, ¿no? O sea, las historias no distan de todas las historias que están alrededor. ¿Cómo decides incluirlas? Sí, es Andrea y Solki, ¿no? Correcto. Bueno, nomás deja pido tantita agua. Chío, ¿nos puede vender tantita agua? Se quedó sin voz, Rafa. Ya me estoy quedando sin voz. Pues mira, ellas son poetas. Y creo que el poeta es por naturaleza outsider, ¿no? O sea, es súper marginal. Nadie te lee, nadie te pela. ¿Qué más? En el caso de Solkin me llamó mucho la atención su perfil activista a favor del agua, de los derechos del agua, y a través de la distribución de comida gratuita a toda persona que lo necesitara, ¿no? Entonces son perfiles que no encajan del todo
en una ciudad, ¿no? O sea, también su actividad pro Palestina. Pues sí, es muy loable su labor, pero digamos que no. Para la narrativa oficial es incómodo, ¿no? El que tú tengas una narrativa pro Palestina, el que tú tengas una narrativa por los derechos del agua, y el que tú regales comida, ¿no? O sea, no es como bien visto, ¿no? Entonces yo la consideré un outsider. Y en el caso de Andrea, me llama mucho la atención el que ella haga fanzines, que tenga su editorial punk de revistas fanzineras, y esa actividad de hazlo tú mismo, sin recursos, con lo que tú puedas, con tus amigos, con tu dinero, a mí también se me hace muy padre, porque a veces siento que la literatura está ahí, no en los grandes editoriales o en los libros de moda, o también en estas listas tan tontas como los 10 mejores libros de, ya sabes, esas listas que salen cada año, y al final pues son libros huecos, ¿no? Que obedecen a intereses comerciales. Y siento que la literatura, o mucha de la literatura de una ciudad, está en la autopublicación punk, ¿no? Y eso me lleva a lo siguiente, o sea, va a haber pronto una Filmac, ¿no? O estos eventos literarios de Live Festival, ¿no? Y a mí lo que me causó mucho ruido es que sacaron una convocatoria y dijeron, pues vamos a coger 10 libros, pero que el libro tenga ISBN, ¿no? Y ya con solo ese requisito ya mataste al 90% de la literatura que se hace en la ciudad, ¿no? Como si el ISBN te diera la validación de que tu literatura tuviese calidad o mereciera ser, digamos, vista, ¿no? Y es así de, otra vez lo mismo, ¿no? Son estas narrativas o validamientos oficiales que te da. Y por ejemplo el libro de los Outsiders obviamente no tiene ISBN. Y ahí está, ¿no? Y es de todos, ¿no? No se vende, es gratuito. Entonces eso me llama la atención de Andrea, ¿no? Que yo hago mi revista con mis recursos, con lo que a mí me gustaría leer, o que tuviera una revista literaria no oficial. No, con eso está bien. Y eso es el outsider, ¿no? Que no solamente es lo poético, sino el hazlo tú mismo afuera de un sistema editorial que te invisibiliza, ¿no? Entonces, sí, o sea, obviamente no son personas de calle, tienen sus trabajos y actividades, pero un outsider también está en lo cultural, totalmente, y en lo social. Gracias, Rafa. Sí, bueno, me causó curiosidad que las hayas incluido, pero como te decía, no distan las historias. Me parece que fue buen recurso incluirlas, y también, no sé, como abrir el abanico, ¿no? A esa serie de posibilidades de que también existen estas personas que también están contracorriente, que también están de alguna manera invisibilizadas por ciertas situaciones que ellas realizan, claro, y que no son lo más deseable para el Estado, ¿no? O para el buen decir, o la buena imagen, ¿no? De lo que quiere la cultura, ¿no? De repente, o algunas instituciones, ¿no? Pues sí, pero eso siempre ha existido, ¿no? O sea, es el oficialismo literario, ¿no? Por eso dice Heriberto Yepes que es el pascentrismo en la literatura mexicana, en el cual el escritor debe ser como el escritor cliché, ¿no? Así, tu saquito, tu corbata, bien vestido, bien peinado. O sea, como ese prototipo de la imagen pasiana sigue permeando en las instituciones, y los papasquiaros son mal vistos, son exiliados, no, digamos que no los toman en cuenta para las actividades. Y pudiera ser contradictorio, o sea, y eso es lo padre de hackear al sistema desde las herramientas que te da el sistema, ¿no? O sea, el PECDA te permite hacer proyectos artísticos que critican esas políticas culturales, ¿no? O sea, el sistema a veces tiene como, no sé si deliberadamente o huecos en los que tú puedes hackearlo, ¿no? Con proyectos culturales.
Y al final, pues este proyecto de Pegda pegó. Y ahí estamos, ¿no? Dando la batalla con un libro de poemas contra estas narrativas. Digo, está muy subyacente ahí. Es como el subtexto. Pero lo que si tú lo lees ya te vas dando cuenta de, vas atando cabos y véanlo como, por eso le decía desde el principio, es como un antiheraldo, ¿no? Un antiheraldo navideño de personas no tan ilustres en la ciudad. Pero ¿qué es lo ilustre? ¿No? Que salgas en estas revistas de moda, de sociales, en la primera plana de noticias, no sé. Sí, claro. Rafa, ¿cómo convenciste a este Paulín de que te hiciera la presentación, prólogo, ensayo? Porque me parece que es más un ensayo, ¿eh? No sé qué piensas tú, pero bueno, ¿cómo lo convenciste y qué significó para ti que haya decidido escribir también en este libro de los Outsiders? Pues Rodolfo Campos Paulín ya lo conozco porque a veces hacemos estas mesas de crítica literaria de autores locales y sé que él es muy sociólogo, bueno, es sociólogo de formación y además es también súper crítico y súper punk de muchas de las políticas culturales que hay en esta ciudad y me interesaba que leyera el libro y que me diera como sus comentarios, ¿no? Entonces creo que eso aporta mucho a la naturaleza por sí del libro. ¿Y cómo lo convencí? Pues nada más le mandé un WhatsApp y me dijo que sí y ya. Leyó el libro, ¿no? Sí, claro, le mandé el libro. De hecho me dijo que no le gustó, pero bueno, eso es válido, ¿no? O sea, es que quizá uno espera que sean poemas así de mi ronco pecho y grandes metáforas o grandes lirismos o juegos de espacialidad en la página. Y no, al final es un poema, son poemas muy, muy reales, ¿no? O sea, totalmente. Pero bueno, creo que me interesó mucho su perfil que tiene como sociólogo y obviamente como queretano o que vive esta ciudad tan intensamente. Ya que estamos en la crítica, yo pienso que más que el poema, o sea, bueno, si hay un poema como tal, es un poema tanto oral como visual, ¿no? O sea, porque lo que estás leyendo te lo trasladas a la parte visual y vas haciendo toda una relatoría o una película de estas imágenes que tú tienes, que tú vas capturando. Más que eso, yo creo que es un trabajo de crónica que decía por ahí una maestra recientemente que para hacer crónica debes habitar la casa, y creo que Rafael Volta habita la casa no solo de los Outsiders, que cada uno tiene su historia, tiene su casa, tiene sus vivencias, sino también habita la casa de un Querétaro, justo que comentabas, que yo también tengo la teoría que hay un Querétaro de día y hay un Querétaro de noche, justo inmerso en las profundidades, habita el Querétaro que de repente no quieren que veamos, ¿no? O sea, habitas esa casa, le das voz con las voces de los Outsiders, con el respaldo de Rafa Volta detrás, y creo que me gustaría más para profundizar más en un trabajo de crónica, ¿no? Más a detalle, no sé. Sí, sí, al final es que es tantísimo material el que hay que tú puedes, te digo, hacer muchos libros o incluso salgámonos de este proyecto y el que tú narres como estas novelas de un solo día, ¿no? Como el Ulises de Joyce o Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, que ocurren en un solo día en una ciudad. Pues tú podrías hacer una novela de lo que te pasa un día desde que te levantas hasta que te duermes en una ciudad como esta, tan solo recorriéndola, ¿no? O sea, te puedes encontrar un montón de narrativas, de paisajes, de situaciones, y justamente se torna más interesante con este desastre climático que hay, ¿no? No solamente en la ciudad, sino en todo México. Calor extremo y sin agua, ¿no? O sea, el peor de los mundos posibles ya está aquí o se avecina una catástrofe. Entonces, y a mí lo que me interesa también es que este libro quede como testimonio. Ya la vivimos todos los días.
que quede como testimonio. O sea, si sobrevivimos al año 2050, van a decir cómo era la ciudad antes del... ¿Y qué pasaría, qué pasaría si los outsiders sobreviven y nosotros no? Ajá. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama La parábola del sembrador. Es de una escritora afroamericana que se llama Octavia E. Butler. Es una novela de ciencia ficción que ocurre en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, no tan distinta a cualquier ciudad del mundo como Querétaro. Y es en un futuro no muy lejano, o sea, te hablo de aquí a 10 años. Y en esa novela toda la gente vive en privadas, como casi toda la mayoría de las nuevas construcciones en Querétaro, pues es una privada o un condominio. Pero su mundo se ve amenazado porque ya el sistema capitalista colapsó y están rodeados por gente que no tiene trabajo, que tiene hambre. Entonces el que tú salgas de tu privada es enfrentarte a la selva, ¿no? O sea, no sabes si vas a regresar a casa, no sabes con qué te vas a encontrar. Y ahí justo inicia toda esta historia, ¿no? Entonces, ahí también hay outsiders, tanto afuera de los condominios como dentro, ¿no? De los condominios. Ok. ¿Qué viene para Rafa Volta y para el libro de los outsiders? ¿De plano no se va a publicar en físico? No, de hecho, traigo ahí un librito, un cuadernito. Te paso. Para ver si ahorita Mau, que ya leíste el libro, me dejas un comentario. No, lo que sigue es como seguir difundiendo el libro en físico, digo en digital, para que más personas lo puedan leer. Y a mí me encantaría que me invitaran a alguna escuela, algún colegio para hablarles de este trabajo, porque quizá los estudiantes son como a veces más hábiles en estas cuestiones de descarga y compartir libros, etcétera. Y ya un chavito pues lo va a descargar y leer inmediatamente, y si le late lo va a compartir, etcétera. Entonces el trabajo es seguir como difundiéndolo por todo lo posible, ¿no? Que se pueda. Y lo otro que viene es para que lo comentes algo. Es un libro en blanco. Tú puedes comentar lo que tú quieras. Ok. Y lo otro es que estoy organizando una lectura de poesía que se va a llamar Invocación de la Lluvia, en la cual invité a varios poetas de la ciudad. No sé, hay que ir porque ya urge que llueva, y creo que es bien sabido que las palabras pueden crear realidad. Y en una de esas de tantos poesía nos alcanza a llover más pronto. Entonces, ojalá que sí, porque... va a ser el miércoles 5 de junio, ahí en la sala de lectura Edgar Allan Poe, a las 8 de la noche, para leer poemas, ¿no? Y hacer llover. Ojalá y sí, porque bueno, también contra los bombardeos anti-lluvia no se puede hacer mucho, que es otro tema también que... Bueno, eso no sé si sea fake o realidad, pero más bien debería de haber bombardeo de nubes para que llueva. O sea, pues dicen que es un tema muy complejo también, pero muchos dicen que sí es verdad. Hay de hecho mapeos, ¿no? Que bueno, no nos cambiamos de tema, y hablando de mapeos, justo dime de... Luego hacemos otro programa ese. Justo de mapeos, ¿ese mapeo lo tienes en digital? ¿Está en digital de los outsiders? Sí, de hecho en el libro, en las primeras páginas, viene un GIF donde está todo el mapa de la ciudad de Querétaro con sus 7 delegaciones, y vienen, a medida que va corriendo el GIF, aparece cada punto geográfico donde entrevisté al outsider y su foto así. Entonces es una animación muy padre donde pues es un mapeo de la ciudad. Y fíjate, cuando estaba haciendo el GIF y la imagen, decía, ¿cómo acomodo la foto de estas personas dentro del mapa de la ciudad, ¿no? Entonces si lo ponía dentro de la ciudad me quedaba como muy grande, o no se podría distinguir la ubicación geográfica. Entonces acomodé las fotos alrededor de los límites de la ciudad de Querétaro. Y me di cuenta que sucedió algo muy metafórico, que estas personas no caben en la ciudad. O sea, no caben. O sea, quizá la ciudad sea... Más bien, ellos son demasiado para la ciudad.
Yo decía que la ciudad es demasiada para ellos, pero no, pero es al revés. Por eso no caben en la ciudad. Porque sus actividades no encajan en este modelo del Querétaro próspero, bonito, triunfador, que nos quieren vender. Pero que tú y yo sabemos en el día a día que no es cierto. Que es una posverdad, ¿no? Que ahí está flotando en las redes, en las narrativas oficiales. Y más en este tiempo de campañas, está ahí, ¿no? En la nube, ¿no? Entonces, ahí está el mapeo y lo pueden descargar en GIF. Y también, cuando tú descargas el libro, te lleva a una carpeta. Ahí están todos los GIFs del libro y ahí también está el mapa, ¿no? Entonces, ese es un recurso público. Y ahí también viene la música. Viene la música es pública, la pueden usar, no usar, compartir, usar. Todo el libro está bajo la licencia de Creative Commons, de distribución gratuita y reciclaje. Se puede reusar el material siempre. Lo único que necesitas es dar el crédito correspondiente y ya puedes usarlo para cualquier otro proyecto que tú tengas. Todo el trabajo es tuyo, todo el trabajo editorial, todo lo que se suena documental, editorial, las fotos, de publicación, la música, la digitalización también. Sí, el EPUB se programa. Bueno, es una programación muy básica. Todo lo hice yo, o sea, digamos que no contraté a alguien para que me lo hiciera, ¿no? ¿En dónde entra el PECDA entonces? ¿Cómo? ¿En qué te apoyó? El PECDA es un recurso económico sí, nada más para que te da para tener el tiempo de hacer el proyecto. Es una beca monetaria en la que compras tiempo para... Pues está pagando tiempo, ¿no? Más que exactamente, es un muy bien. No es de que el PECDA te asigne recursos de fotógrafo. O te dé la publicación del libro, No, nada más es un dinero público, porque es con los impuestos de todos, para hacer estos proyectos culturales, ¿no? Eso es lo que justo por eso era mi pregunta, entonces, porque seguramente vas a encontrar críticas en el camino. Ay, Rafa Volta ya pidió un apoyo al PECDA y todo. Pero pues te están pagando tu tiempo, ¿no? O sea, y de recurso público, entonces pues... Ajá, yo lo que recomiendo es que todo el mundo aplique. A veces nos apaisanamos, ¿no? Y bueno, nos apendejamos. Sí. No, pues es que al final son convocatorias abiertas a todo el público, en el que todo público o todo ciudadano puede participar o podría participar. Y yo creo que es un buen ejercicio para que tú aterrices tus ideas, ¿no? De algún proyecto artístico, independientemente de si quedas o no quedas seleccionado. O sea, yo te puedo contar que apliqué como a 3 PECDAs y me batearon, pero quizá no era el momento o no tenía bien madurado el proyecto que quería hacer hasta ahora. Entonces, también el escribir proyectos culturales es un género literario, en el sentido de que quizá, obviamente cuenta tu trayectoria y que lo puedas demostrar, pero si tú eres un buen escritor o un grandioso escritor, pero no sabes redactar un proyecto cultural, pues no va a ser seleccionado. O sea, lo que se califica es el proyecto, si está bien redactado, la redacción, ¿no? Si es realizable, si es aterrizable, pues sí es probable que sí te lo den. Pero digamos que, por eso decía, es un género literario de que si lo redactas bien, independientemente de tu nivel que tengas como creador, si puedes tener tu nivel de creador acá, pero si tu proyecto está así, pues te van a mandar a la goma. Si tu proyecto está así, muy bueno, pero tienes poca trayectoria, pues también te lo van a mandar a la goma. Entonces debe ser algo balanceado, ¿no? Balanceado. Al final de cuentas, la redacción va a ver que, bueno, quien lea, mediante la redacción y la lectura va a decir, bueno, sí es creíble, ¿no? Sí lo va a hacer, ¿no? Sí, porque al final lo leen otros creadores, o sea, no lo leen burócratas. Lo leen otros artistas, otros poetas que obviamente saben lo que es escribir, saben lo que es hacer un proyecto. Y pues tú sabes que ellos no los vas a engañar. Obviamente hay una etapa burocrática donde te checan todo tu papeleo. Y desde ahí, si no empiezas a cumplir, pues se descarta. Aunque el proyecto sea increíble, si te falló un documento o no se cargó bien, pues bye. Chafiaste. Okay. Pero obviamente la deliberación artística siempre está a cargo por otros artistas, poetas, pintores, etc. Entonces yo recomiendo que apliquen a todo lo habido y por haber, porque son recursos de todos. Y véanlo así, es como una oportunidad de hackear al sistema dentro del sistema.
Entonces, Sí, comparto. no significa que seas un escritor oficialista, más bien, o un artista oficialista, más bien es alguien que sabe usar los recursos para hackear al sistema. Yo así lo veo. Sí, comparto. Muchas veces no puedes enfrentar estas situaciones que se dan por medio de instituciones, pero tienes que buscar la forma alterna de poderlo gestionar, ¿no? Ajá, y bueno, también una cosa es muy cierta, que con beca o sin beca, si tú quieres escribir algo, lo vas a hacer, ¿no? Claro. O sea, no es indispensable tener una beca para escribir. Claro, ayuda bastante, ¿no? Pero hay gente que está haciendo cosas increíbles y nunca le han dado una beca, eso es verdad. Y sus proyectos pues, van a ser duraderos. Y hay gente que ha tenido beca y no ha hecho proyectos tan chidos, a mi forma de ver. Entonces te digo, o sea, no es garantía una cosa de la otra, ¿no? O sea, simplemente son oportunidades que hay que tomar y ya, hasta ahí. Perfecto. Pues bueno, Rafa, ya estamos por terminar la entrevista. Sí, ya se nos pasó todo el tiempo. Llegaste enfermo y nosotros no te enfermamos. Eso sí, claro, hay que acotar. Fíjate, Rafa, nada más, bueno, yo ya para terminar mis comentarios, hay algo bien importante que sí me gustaría compartirte. Al leer el libro de los Outsiders, al ir leyendo, no sé, de repente se me vino la imagen, esa imagen del centro histórico, que está repleto de gente, con el asta bandera, y están la gente que tiene oficio, más bien, que sabe realizar un oficio, pero no tiene trabajo, ¿no? Y están ahí con sus carteles, ¿sí? Ah, sí. Se me vino a la mente. ¿En el Zócalo? En el Zócalo, sí. Sí. De Ciudad de México. Y de repente se me vino esa imagen, ¿no? Pero ya al ir leyendo, fui cambiando mi imagen justo a cada una de las relatorías, ¿no? Cada una de las voces, al lugar donde estaban, de repente en cada una de las delegaciones. Y me quedo con muchas ganas de seguir conociendo historias, ¿no? de los outsiders, de gente que está invisibilizada, de esas otredades que dice Rodolfo Campos Paulino. Muchas veces no somos capaces de descifrar que cada persona tiene una historia y que esa historia debe de contarse o se tiene que contar. Y creo que pues, tú lograste identificarla. Como te decía, yo pienso que para mí el primer poema, en el primer texto está el poema, pero ahí el autor Rafa Volta se da cuenta de que lo importante no es su poesía, es la voz de los otros y los deja que fluyan, ¿no? Quizá ellos nunca se den cuenta que están fluyendo, quizá ellos nunca se den cuenta que son parte de un libro, pero yo creo que para la gente que lea Los Outsiders se van a dar cuenta de que esas personas son parte de una historia, de un Querétaro, ¿no? Claro. Y fíjate, ahorita que comentas eso, quizá este libro sea como totalmente lo opuesto al Museo de una Ciudad Barroca, ¿no? Que es hiperficción, que son historias acá súper piradas a través de una exposición o una galería, y es totalmente ficcional, ¿no? O quizá hiperficcional, y este es totalmente opuesto, o sea, ahí es real, o sea, son personas de verdad, no son personajes inventados ni mucho nada. Sí, es como otro, quizá lo opuesto, no sé. Justo eso. Rafa, algo que nos quieras comentar, algo que se nos haya escapado en esta plática. Los invito a voy a tener otra presentación de este libro, va a ser en la galería, es como la presentación, digamos, como oficial, en un recinto oficial, porque al final lo tengo que hacer en un recinto de la Secretaría de Cultura, pero bueno, esta es la primera presentación, y lo que me gusta es de que es streaming, es abierto a todo público, y la otra va a ser en la Galería Libertad el miércoles 29 de mayo a las 7 de la tarde, entrada libre, y me acompañan a presentarlo Solkin, Montiel Ugalde y Rodolfo Campos Paulín. Ahí vamos a presentar el libro en una pantalla, con unos fragmentos, y va a haber brindis en el lugar del evento, y pues quizá después el after, entonces entrada libre. Y también los quiero invitar a lectura de poesía de Invocación por la Lluvia. Está también invitada Chío. Miércoles 5 de junio a las 8 de la noche, ahí en la sala de lectura de Edgar Allan Poe.
Y también a la primera temporada del taller Drink and Rewrite. Bueno, es un taller literario abierto a todo público, 100% gratuito, donde vamos a tallerar los textos que lleven los participantes, ¿no? ¿No estás pensando en invitar a algunos de los outsiders a las presentaciones? Sí, los que puedo encontrar en mi día a día, como Crescencio, como Héctor, como Gonzalo, porque al final, fíjate que después ya en mi día a día sí me he encontrado a varios por ahí caminando, a varios. Yo tengo una teoría de eso. Ajá. De repente pienso que esa gente está y luego no está, ¿no? No sé. Sí, o sea, aparecen, desaparecen. ¿No? Sí, es algo bien raro. De repente en el momento más inesperado ahí llega. Totalmente. Pues y sería también una forma buena de darles visibilidad, ¿no? De decirles, mira, aquí están, ese es su libro y están plasmados, ¿no? Claro, sí. Sí, lo voy a hacer. Y bueno, me gustaría leer esta parte, si me lo permites. Sí, adelante. Es la primera página, justo Crescencio Marcial Andrés, maestro tejedor de sillas de bejuco. Casi yo no estoy tan triste, nomás este año, lo que le pasó a mi hijo no puedo olvidarme de él. Lo sepulté en abril de este año, es el único que me ayudaba a trabajar. Aquí, ahora, estoy solo. Lo embrujaron, ya ve cómo es la gente, la envidia. Por eso no pude curarlo. Dijo que tenía dolor de cabeza. Nunca dijo nada, nunca se quejó. Que no le diga nada a mi papá porque se va a enfermar. Lo llevé al hospital, después de 4 o 5 días. Le pusieron suero y se me fue, nunca dijo. ¿Sabes qué, papá? Tengo un dolor, aquí me duele. Él no tomaba, me ponía su cabecita aquí en mis piernas y me pedía una caguama y un cuarto. No tomaba mucho. A veces me llegaba un dolor por tristeza, por sentimiento. Como ahorita, una de mis hijas vive en San Luis. Me hizo sacar un préstamo y ni una vez un pago me ha pagado. Y ni me marca, ni me pregunta cómo estás. Ya llevo 3 años, me faltan 2 años para pagar la deuda. Yo no quiero dinero, no quiero cosas. Solamente quiero que vengan a verme para ver cómo estoy. Mejor vendemos el terreno, la casa y guardamos el dinero para nosotros. No tengo trabajo todos los días. La historia de Crescencio. De Crescencio, que puede ser de muchísimas personas más, incluso quién sabe si de nosotros. Algún día, en un futuro quizá yo esté ahí en la calle y como el vaquero del mediodía, ¿no? La historia del vaquero del mediodía. No, felicidades, Rafa. Es un trabajo documental muy importante que ojalá y dé para mucho más. Un documental de videográfico, no sé, incluso una exposición fotográfica, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Es un trabajo periodístico y documental muy importante el que hiciste. Invertiste muchísimo tiempo, imagino, en él. Y qué bueno que esté publicado y sobre todo qué importante que le hayas dado voz a otras personas que de repente la sociedad, el Estado, nosotros mismos invisibilizamos. Claro. Totalmente. Pues muchas gracias al Desvelo, a Chío, en pos de la palabra. Espero que les llame la atención y descarguen el libro. El libro es de ustedes y compártenlo libremente. Se puede descargar y como decías, ¿no? Se puede hacer también viral a través de WhatsApp, se manda el mensaje. Y no es complicado porque nada más se puede bajar con Lithium o con cualquier aplicación que sea lector de PDFs, de libros, de EPUBs, lo puedes leer. Sí, y el libro lo pueden descargar en el perfil de Instagram, Outsiders Libro, todo junto. Ahí viene el perfil, en la biografía está el link de descarga y la primera foto es el QR de descarga. Los van a llevar a la carpeta y ahí pueden descargar el libro. Una pregunta más ya para cerrar, Rafa. Ajá. ¿Cómo se convierte el poeta en narrador y en periodista? ¿Cómo se convierte el poeta en narrador y en periodista? Pues yo creo que es la necesidad de explorar otras formas de intentar hacer un poema, ¿no? O intentar hacer una obra. O sea, hay dos formas: estar en tu cuarto, en tu soledad en llamas, o ir a la calle a buscar el texto, ¿no? O el poema. Y justamente es lo que quise hacer, o sea, como salirme de mi zona de confort, ahí estar en el cuaderno, la pluma, en la laptop,
pues, ir a la calle, ¿no? Porque, o sea, es todo lo contrario, creo que esa es la forma, o sea, tratar de tener la curiosidad de explorar otras formas de hacer literatura o de hacer poesía también. Perfecto. Pues muchas gracias, Rafa. Y bueno, ojalá y vengan más trabajos poéticos, literarios, de investigación. Y bueno, pues muchos éxitos. Y gracias a Rocío B. Ortiz y a Brenda Ortiz García por el espacio aquí en el Desvelo Café y Libros. Y nos vemos la siguiente semana en un programa más de En Pos de la Palabra. Y bueno, pues larga vida para los outsiders, Rafa. Gracias. Se pasa el tiempo de volar. Siempre pasa. Ya cuando te das cuenta, ¿cómo crees? Qué chido. Sí, se pasó bien rápido. Sí. Oye, qué chido proyecto, ¿no manches? Sí. Estamos escuchando, bueno, yo me escondo porque luego me da por toser. No manches. Pues ya cuando lo leas aquí, puedes escribir este librito de comentarios. Sí, sí, ya escribí. Es que estaba pensando, ya ves que nosotros antes estábamos ahí en la calle del Hierro. Pues hay un montón de outsiders. Tan feo. Sí. Cuando llegábamos ahí, siempre nos preguntaban así como, si esto no funciona, ¿crees que nos vengamos a tirar aquí? Estamos bien cerca y cuando dijiste esto, bueno, porque era como nosotros era cotorreo, pero como dicen ahora, no sé quién es nuestro mamá. Y cuando dijiste esto de que la literatura anda más o menos en esta parte de outsider, digo, pues sí, absolutamente sí. Lo Exacto. chistoso es que los outsiders